Shalom y bienvenido a este momento de mistagogia especial. Mistagogia, para aquellos que no lo saben, tienen que ver con lo que se esconde debajo de una catequesis. Las dos palabras son griegas. La catequesis es el ABC de la fe, lo literal y sencillo de las Sagradas Escrituras. Y la mistagogia sería los secretos que pueden llegar a sacarse de allí, llevado al plano de nuestra mentalidad hebrea. Es el famoso sistema del Pardes, ¿sí? Esas letras, 4 letras, que nos permiten desde lo literal, el Peshat, llegar a lo más profundo de las Sagradas Escrituras, que por supuesto son los Sodot, el nivel de los secretos, o el nivel Sot, como también debería más precisamente decirlo. Y bueno, desde aquí, desde Mendoza, Argentina, en este miércoles 29 de mayo del 2024, mi corazón dispuesto a servir. Mi nombre, por si no lo sabes, David Nesher, quien preside esta red ministerial que está en Argentina, ahora también en Chile, y desde Chile queremos llegar a Perú y desde ahí continuar por las naciones de América y el mundo, llevando la propuesta de ser ministros de luz. Nosotros somos realmente ministradores de la luz. Gente que entiende que la palabra ministerio viene de esa palabra hebrea abodá, que se traduce como ministerio, servicio, adoración. Y nosotros somos de aquellos que queremos dar la adoración correcta. Porque nuestro maestro le dijo a la mujer en el pozo de Samaria, aquel pozo de nuestro padre Jacob había cavado, que esta es la hora. La hora viene y ahora es como lo registra el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El pueblo de Israel no tiene que ver con lo que hoy en la geopolítica mundial se le llama el territorio que se conoce como Estado de Israel. El pueblo de Israel está configurado con los descendientes de aquellos que, saliendo en libertad en un día de Pesaj, por mano fuerte y brazo extendido, dice las Sagradas Escrituras, mediante un Mesías, un ungido que era Moshe, Rabbeinu. Pues bien, ese pueblo de Israel no pereció allí en el Sinaí, en el desierto, ni tampoco en el conquistar con Josué la tierra prometida, ni en las generaciones venideras desde el rey David hasta el siglo I, año 70, donde el segundo templo de Jerusalén fue destruido por Roma. No, al contrario, Israel permanece vibrante en las generaciones que, como nosotros, vamos despertando primero su conciencia y segundo, con la conciencia despierta en ese plano vibracional llamado conciencia de Israel, seguramente preparados para que cuando en el gran día suene esa voz como de arcángel o de trompeta de Dios, que es la voz de nuestro Mashiach, podamos ser tomados por él en las nubes, dice el apóstol Pablo, es decir, arrebatados e inmediatamente con él vivir y gobernar las naciones en ese tiempo llamado Shemitah. Por cierto, te invito a que veas mucho lo que voy a dejar aquí también sobre el tema de la Shemitah y el Yobel que hemos estado viendo la semana pasada en el estudio del libro de Vallicra. Pero es otro tema. Vamos al nuestro. ¿Cuál tema es el de hoy? Bueno, en realidad es pagar una deuda, saldar una deuda. ¿Qué deuda? Una deuda que tiene, entre comillas, dos reclamos. Por un lado, la gente que estuvo presente en nuestro ministerio, en la casa apostólica que está aquí en Mendoza, de donde han salido las otras casas de capacitación, las otras asambleas, quedó muy impactada con la enseñanza, la mistagogia que hay en el bendito Evangelio de Mateo y especialmente en la parábola llamada parábola de los talentos. En aquel momento había dos situaciones. La primera es que había gente nueva, algunos de ellos buscando al Señor para ser liberado de adicciones, y eso me llevó a que lo que había pensado soltar sobre los santos lo pusiera un poquito más liviano para sobrellevar la enseñanza y que los nuevos no se amedrentaran ante algo complicado de entender. La otra situación ya tenía que ver con lo tecnológico y creo que ajeno a nosotros. Un problema de electricidad no permitía que las computadoras se encendieran, así que no se pudo ni transmitir el vivo de esa celebración y por lo tanto la proclamación misma de lo que hoy vamos a hablar, y tampoco se pudo grabar, porque bueno, a veces se da la oportunidad cuando hay problemas semejantes que se graba y luego se sube.
no se pudo. Y a lo largo de estos días, ya han pasado 4 días, distintos mensajes en forma personal, otros a través de mensajes en las redes sociales, me pedían que volviera a enseñar aquello y dije que sí. Y tengo que advertirles que no va a ser esta vez tan light, tan rápido y superficial, porque considero que los que están aquí son gente que ya lleva conmigo caminando toda esta transición de salir de ese sustrato doctrinal, más que nada dogmático, fundamentado en cosas de la doctrina bíblica, pero no en toda la sustancia doctrinal de las Sagradas Escrituras, que sería la inspiración de Dios que dan los 5 primeros libros, es decir, lo que se conoce como la Torá. Por estos años donde hemos transicionado, hemos tenido que ir desaprendiendo y aprendiendo, y en ese camino, yo, que soy el que lidera esta transición, he tenido que en varias oportunidades pedir disculpas y perdón por haber enseñado algo que yo aprendí en las academias protestantes y evangélicas que me capacitaron para pastorear, pero que justamente no estaban dentro del contexto escritural. Pues bien, hoy me va a tocar de nuevo hacer eso. En algún momento me detendré a pedir perdón, porque si hay una escritura que siempre se ha enseñado mal, tiene que ver con esto de la parábola de los talentos. En invierno venimos de un culto de oración a través de Facebook y ahora me toca grabar, pero además tengo los santos nervios o la santa expectativa que me lleva a tener los nervios clamando al Eterno para poder dar esta enseñanza y por sobre todo que tu vida se maneje en nuevos tramos de pensamiento que nos dan la certeza de que si somos hijos del Eterno también somos sus embajadores. Entonces nos remitimos a lo nuestro. Tenemos que venir a las Sagradas Escrituras. Yo acá he abierto Mateo 25, Reina Valera es la que voy a leer, revisión 1960, y te pido que leamos primero el bendito Evangelio. Le vamos a pedir el permiso al cielo haciendo nuestra oración o rezo, que habla de que nuestro Maestro sigue vivo, amén, y que no solamente es vivo, sino es nuestra cabeza, que nos permite de repente abordar sus enseñanzas desde donde Él las hacía, la Torá. La Torá es un privilegio que tiene toda la humanidad, siempre y cuando la humanidad se sujete a un maestro, y en este caso ese maestro es Yeshua Mashiach. Permítanos, cada uno de ustedes, a los que estamos aquí, ingresar por medio de este rezo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y que tu voluntad se haga aquí en la tierra tal como se hace ya en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a aquellos que nos deben. No permitas que caigamos en tentación. Líbranos de todo mal y de la actividad de maligno, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Si dijiste amén, bienvenido entonces a este momento. Si estás por primera vez, antes de yo empezar, te suplico que nos des tu like o me gusta, y además te invito a que te suscribas a este canal, porque seguramente va a ser siempre un lugar donde te vas a encontrar con la propuesta de ser elevado y edificado por el Espíritu Santo del Eterno. Le damos gracias de paso por la presencia del Espíritu Santo aquí. Muy bien, vamos a nuestra lectura. La parábola de los talentos, o la llamada parábola de los talentos, se encuentra en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 25 de Mateo y vamos a leer el versículo 14. Lo tengo acá en mi computadora abierto para justamente irlo leyendo y de paso hablar contigo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos,
trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor les dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado, y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, hasta aquí lo que es la lectura del Evangelio y esta parábola conocida como la parábola de los talentos. A partir de ahora vas a hacer así: abrir tu espíritu, porque si tu espíritu no está abierto, tu alma no va a desaprender y por lo tanto no se elevará a esos niveles de la Neshama que nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob alcanzaron. ¿Estás listo? Entonces, ¿con qué me atrevo yo a comenzar? Con un paradigma. Anótalo. El contexto sí importa. Para que la parábola de los talentos en nuestra alma tenga la efectividad con la cual el propio Maestro Yeshua la entregó a sus discípulos, es así de prioritario que tengamos este paradigma. El contexto importa. ¿Por qué digo esto? Porque quizás has escuchado que, no sé, tus talentos son un regalo de Dios y que el Eterno quiere que lo dediques a su servicio y que no se mueran contigo. Quizás has escuchado que alguien te dijo: puedes tener el talento del canto, el talento de la enseñanza, el talento del deporte, sos bueno, eres bueno en el vóley, en el fútbol, en el soccer. Quizás puedes planificar, no sé, muy bien eventos festivos, o tocas instrumentos musicales, o eres bueno para la aritmética, las matemáticas, la contabilidad, y así. Podría seguir buscando, y es que quiero ordenar este discurso para ayudarte en lo que Yeshua, en esta parábola que hemos leído en Mateo 25, del 14 al 30, quería decir, ¿sí? Todo lo que acabo de decir no viene al caso de lo que el maestro quería destacar. Y vuelvo entonces a ese paradigma. El contexto sí importa. Porque si hemos aprendido a leer las Sagradas Escrituras, y seguramente si eres nuevo te suene raro que yo diga Sagradas Escrituras, bueno, si hemos aprendido a leer la Biblia para que tú lo entiendas, y luego hemos aprendido a hacer bien, es decir, leer la Biblia tal como es, y no como una colección de historias inspiradoras para que nosotros en forma independiente la leamos y veamos cómo la aplicamos a nuestro tiempo, a nuestra vida, a nuestra cotidianidad. Si la lees bien, descubrimos que los pasajes de las Escrituras en realidad por sí mismos y separados no significan nada.
sino asumimos que son parte de un todo, y ese todo se llama la revelación de Dios. Es decir, hay un discurso celestial que comenzó cuando Moshe subió al monte Sinaí y el dedo de Dios escribió sobre las 2 tablas lo que conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos. Y cuando nosotros entonces llegamos a la parábola de los talentos aquí en Mateo 25:14, nosotros nos damos cuenta que el contexto sí sirve, sí importa, sí es prioritario, y que entonces debemos mirar con los lentes que el maestro miraba, y por lo cual dijo la parábola que la cosmovisión que tenían aquellos que lo escuchaban, especialmente esta clase particular de gente, porque eran sus 12 discípulos o apóstoles, y tenemos que mirar suficientemente de cerca como para hacer la obvia pregunta, ¿sí? ¿Por qué será que en esta parábola el maestro usa tanto ese énfasis de un hombre que salió de viaje, que llamó a sus siervos y que le confió sus bienes? Lo estás viendo, ¿no? Lo digo literalmente, no sé si lo estás logrando ver. ¿Por qué será como un hombre, en hebreo era Adán, se va de viaje? Y entonces, para entender la parábola, lo primero que debemos hacer es lidiar con ese término. ¿Qué es exactamente lo que significa la expresión Adán de viaje? Un hombre que se va de viaje. Y eso lleva a que estudiemos la parábola y que seamos fieles a lo que tenemos que hacer al emprender esta tarea. ¿O qué quiero decir con esto de ser fieles? En comprender que esta parábola es solo una pequeña parte de una larga conferencia que el maestro Yeshua está dando en una sola ocasión. No es algo separado que el autor del Evangelio, Mateo, lo juntó luego con otras cosas separadas. Es un discurso o una conferencia, como dije recién, completo en una sola ocasión dada. La pregunta es: ¿dónde comienza esta conferencia? Y la respuesta no es tan complicada, porque si hay que tener en cuenta el contexto, nos vamos acá a Mateo y vamos a descubrir que la conferencia o el discurso conferencial de esta pedagogía que quiere en sus últimos días dejar el maestro comienza aquí. Mateo capítulo 24, verso 4. Voy a leer desde el 3 el relato para entenderlo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Yeshua le dijo: mirad que nadie os engañe. Desde ahí comienza todo el discurso. Fíjense, yo lo tengo hasta en letras rojas, si lo pueden ver, porque son las palabras de un solo discurso, todo en una misma ocasión, es decir, con una continuidad que termina exactamente, síganme por favor, en el capítulo 24, verso 3, pero que termina el discurso previo, no que se acabe toda la conferencia. ¿Y a qué se debe que se da este discurso? A una pregunta: ¿cuándo iba a ser destruido el templo? ¿Cuál era la señal de la venida del Maestro? ¿Y cuál era la señal del final de los tiempos? La pregunta tiene que ver con el Beit Hamikdash, el segundo Beit Hamikdash, el construido por ese remanente que volvió del exilio babilónico, comandado por Esdras, Nehemías, influenciado por Nehemías, y que van en la época de los profetas Zacarías, Malaquías, Ageo, levantar una casa de adoración que no fue como la del primer templo, la de Salomón, y que sí va a ser refinado y embellecido en gran manera por un edomita, un descendiente de Sapo, Esaú. Estoy hablando de Herodes el Grande, allá por el siglo I antes de nuestra era común. Entonces ellos estarán mirando esto, pero el Señor Yeshua les ha dicho que no confíen en esto que ven, porque miren, volviendo a lo que
a lo que estaba leyendo, si ustedes miran el capítulo 24 cuando comienza, dice, cuando Yeshua salió del templo, del Beit HaMikdash que contaba, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, nuestro amado Yeshua, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos entendieron que se refería a que el templo de nuevo sería destruido. Ya esto estaba anunciado en los oráculos proféticos. Ya esto había sido incluso visionado proféticamente por nuestro padre Abraham cuando participa del pacto de las dos mitades. Entonces, esta gente en su contexto judío sabía que cuando el que han reconocido que es el Mashiach en esa etapa o esa faceta llamada Mashiach ben Yosef, hablo de Yeshua, está hablando estas palabras, se está refiriendo entonces que viene la segunda destrucción. Y ahí vuelvo al tema. ¿Qué es lo que están preguntando? Vamos de nuevo. ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cuál es la señal de la venida del Hijo del Hombre? ¿Y cuál será la señal del final de los tiempos? Es decir, ¿cuándo también se acabará lo que nosotros conocemos como el milenio de la era cristiana? Entonces, miramos el contexto y nos damos cuenta que hay que desaprender varias cosas. Incluso podríamos ir al capítulo 23, como parte de este discurso, si queremos, desde el capítulo 23, cuando él está hablando contra los especialmente fariseos y escribas, él tiene esos ay de los escribas y fariseos, ¿sí? Desde allí ya podemos decir que tendríamos que considerar el discurso para poder entender la parábola de los talentos. Fíjese que no es tan fácil entonces, ¿sí? Todo lo que consideramos en el capítulo 24 y 25 está relacionado también con el capítulo 23 y la misión que en ese instante estaban teniendo hacia las naciones los judíos que vivían dentro de la tierra de Israel, muy influenciados por la manera de hacer justicia, es decir, la forma de llevar a la práctica los mismos mandamientos del Eterno, según la escuela de los fariseos, que a la larga va a ser la que después de la destrucción del segundo templo va a ir configurando lo que desde el siglo IV, especialmente para acá, se llama como el judaísmo posbíblico o el judaísmo de un rabinato, que en muchas cosas ha alejado a los judíos desde los más sinceros hasta los menos practicantes del conocimiento de la verdad escritural, para que no puedan ellos ver al Mesías en su primera faceta, que sería Mashiach ben Yosef, acá en la persona de nuestro amado maestro Yeshua Mashiach. Entonces, ahora que nos hemos dado cuenta de que esta parábola es simplemente un punto de un discurso largo, de una conferencia escatológica importante, ¿qué ayuda podemos obtener del resto del discurso sobre qué es esto de el hombre que se fue de viaje? Vamos a tener en cuenta eso. Así que yo diría que vayamos trabajando como lo hicimos el propio sábado. ¿Se acuerdan? Yo les hice mirar desde el capítulo 24 todo esto, y antes que yo empezara a explicarlo, todos ustedes los que estaban presentes en esa enseñanza se dieron cuenta de que la parábola de los talentos era parte de un cuerpo discursivo que es totalmente escatológico y por lo tanto no es ni siquiera aplicable a la vida individual de un creyente y a la cotidianidad de un creyente. No. Esta parábola está relacionada con el futuro y por lo tanto en nosotros lo cotidiano tiene que ser en cuanto a qué compromiso asumimos como discípulos de Yeshua y por ende hijos del Eterno en esta misión de hacer que el mundo se eleve a ese nivel de una nueva humanidad que es la que edificó en su enseñanza nuestro maestro. Quisiera que viéramos el Mateo 25:1. Dice, entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes o semejante, como 10 vírgenes que tomando sus lámparas fueron al encuentro del novio. Como lo ven, este párrafo que he leído, que es anterior a lo que estamos considerando, empieza a llevar al discurso en el tema de la existencia de dos grupos subordinados
y a la vez antagónicos, porque siempre vamos a encontrar que un grupo es fiel y el otro es infiel. Y en la parábola de los talentos eso está bien claro, por allí quiero que lo entiendas. La parábola de las 10 vírgenes dice eso, y desde ahí aparece. Entonces, la configuración que tenemos que hacer en nuestra forma de leer el Evangelio nos lleva a este tema. El reino de los cielos será semejante a la historia que inmediatamente sigue. Quiere decir que el reino de los cielos es como un hombre que se va de viaje. Bueno, ya lo vamos a mirar eso del hombre que se va de viaje. Pero retrocediendo justamente al capítulo 24, nos encontramos con que, por ejemplo, se habla de un siervo fiel y un siervo fiel y sabio, así es la expresión, que recibe una recompensa. Míralo bien, y acá en el capítulo 24, versos 45 y 47, se habla de esto que acabo de describir. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su señor venga y le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Y esto está en contraste con un siervo malvado, relegado, que está siendo enviado a un lugar llamado el lugar del crujir, del lugar del llanto, y crujir de dientes. Lo acabamos de mirar en Mateo 24, Mateo 24, 48 al 51. Miren lo que sigue inmediatamente. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Un lenguaje muy directo usado por el Señor, en el que encontramos este contraste, de dos grupos sujetos a lo mismo, pero antagónicos en su actitud. Por ende, con este lenguaje tan directo, nosotros tenemos que ver que la parábola de los talentos persigue o sigue el mismo diseño discursivo, la misma metodología pedagógica. La diferencia entre el siervo fiel y el siervo necio siempre va a radicar, atención, en cómo cada uno de ellos trata a la casa de su amo. Por allí viene entonces un acercamiento a la respuesta de quién es este Adán, hombre que se va de viaje. Es el dueño de la casa. Y los que quedan representan a aquellos que tienen la tarea de ser mayordomos de la casa de su amo. Ahora, la casa del amo es el pueblo mismo. El pueblo de Israel constituye la vasija donde el Eterno decidió morar. Recuerden que el proyecto llamado Proyecto Emanuel, ese es el oráculo de Isaías, es un proyecto preexistencial que permite que Israel exista ya en la mente de Dios antes que todo existiera como morada del Dios, de Dios eterno, para que justamente ese infinito Dios pueda desde el corazón y la interioridad de cada redimido con conciencia de Israel manifestarse en el mundo y hacer reparación del mundo. Parábola de los talentos y la forma en que se trata la casa del amo, del dueño, del señor que se fue lejos. O sea, el maestro está diciendo, acá el punto está en cómo el pueblo ha sido tratado. Hay gente que lo ha tratado bien y recibirá recompensa de los bienes del Señor mismo, pero hay gente que han golpeado a este pueblo que como consiervos los ha abandonado, y seguro que lo que hay es remoción, destrucción y tormento. Así que, si me permites, quiero leer
en el capítulo 24, el verso 44. Vamos a retroceder un poquito más. 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre regresará en un tiempo que sus propios seguidores, nosotros, hoy no esperamos. Y debido a esa incertidumbre, entre comillas, siempre tenemos que estar listos para Él y por lo tanto listos para el prójimo, porque el maestro puso mucha énfasis con su propio ejemplo en el trato al pueblo de Dios y a nuestro prójimo. Así que en esta primera parte que voy a llamar de la enseñanza vamos a sacar algunas conclusiones. La parábola de los talentos está haciendo referencia al reino de los cielos. Primera conclusión. Segunda conclusión. La parábola de los talentos continúa todo un tema, ¿sí? Discursivo que tiene que ver con el regreso de nuestro maestro en su faceta de Mashiach ben David. Y según esto es un momento inesperado. Y el tercer punto, para que entendamos la parábola de los talentos, es que en esta parábola el juicio del dueño o amo sobre sus siervos se basa entonces en cómo sus siervos trataron a su pueblo. Entonces, cuando Yeshua cuenta la historia de un Adán, un hombre que se va de viaje, llama a sus siervos, les confía sus bienes y debemos entender que esa propiedad, los talentos que les deja, es justamente el pueblo de Dios que tiene que ser llevado a convertirse en un reinado de sacerdotes. En los días de Yeshua, esto sería bueno aclararlo, un talento era una suma muy grande de oro o plata, porque era un volumen de peso, una capacidad, una medida. Ya enseguida voy a ampliar. Es más, los traductores de la Nueva Versión Internacional, al término griego que se traduce como talentos, que justamente es talentos, lo han llevado al tema de bolsa grande de oro. Así es, dice en Mateo 25:15. Entonces, el maestro está diciendo, les he dejado, o sea, el maestro está diciendo que el amo ha dejado grandes bolsas de oro en manos de ciertos administradores que tenían que cuidar ese pueblo, que era la casa del amo. O sea que los talentos son una metáfora del pueblo de Israel, en toda su historia, la que se fue, la que se está viviendo en ese momento, que el maestro se está preparando para la pasión misma en el Gólgota, y lo que va a pasar también con ese pueblo llamado Israel en esas dos casas que tendrán que ser unidas por el maestro cuando él venga en su faceta como Mesías ben David. Los miembros de la casa de Dios son nuestros consiervos, nuestros coherederos en esto que se llama reino de Dios. ¿Pero qué es reino de Dios? La capacidad de hacer que todo el pueblo de Dios se eleve a una conciencia sacerdotal. Para ir buscando un primer cierre, no es conclusión, pero al contar la parábola, lo que le está preocupando a Yeshua principalmente es si los que están con él van a ser diferentes a los que hasta ese momento habían estado tratando el pueblo. Los que están con él tienen que seguir el ejemplo de él en cómo él trató al pueblo de Dios dentro de la tierra de Israel. Ellos van a salir de la frontera a buscar más judíos y además a los esparcidos de las 10 tribus. Entonces, ¿cuáles son los rasgos de personalidad y especialmente el carácter mesiánico que los llevará no a usar habilidades para hacerse financieramente prósperos, sino a hacer que esa comunidad que comenzó desde Monte Sinaí en el Shavuot se manifieste como una masa crítica que llega a ser considerada por todas las naciones el reinado sacerdotal del Eterno? Y la pregunta mía, la pregunta que tú también te debes hacer es cuánto estamos invirtiendo en esto, cuánto nos estamos entrenando para entrenar a otros. ¿Le estamos dando buen uso al llamado, a la gran vocación que tenemos de llevar el yugo de Yeshua? ¿Estamos poniendo a trabajar nuestra alma para
En pocas palabras, no solo reclutar más personas que despiertan de este sistema reptiliano de cosas que nos rodea, sino que podamos a esos que despiertan de esa actitud errada de andar buscando sobrevivir en la vida, llevarlos a una vida en abundancia. La pregunta es si estamos multiplicando esfuerzos por esta causa de que los que se acepten como hijos de Israel, es decir, que tienen conciencia de que hay una cabeza sobre ellos que ha manifestado los pensamientos del Eterno, para que esos pensamientos en nuestro corazón se vuelva un mundo emocional que permita servir. Bueno, si estamos nosotros haciendo esto. Y esta es lo que nos va permitiendo entrar en los secretos de esta parábola. Así que lo que quiero que recuerdes es que los maestros dados al mundo desde Yeshua en la Gran Comisión, que esta semana vamos a estar estudiando y el sábado vamos a estar hablando, somos nosotros hoy en el siglo XXI. Y nosotros tenemos que recordar quién es nuestro maestro. Él no es duro, no es exigente como el que aparece acá, es manso, de corazón humilde, pero nos ha mostrado el camino angosto, ¿sí?, de lo que es el reposo de Dios. Y debemos ese camino angosto transitarlo pensando en otros más. El contexto importa, mis queridos. Y para que no piensen que estoy completamente loco en lo que estoy enseñando o lo que estoy empezando a querer enseñar con la parábola de los talentos, consideren todo lo que Yeshua está diciendo en la parábola y la conclusión de este discurso especialmente. ¿Sí? Y vamos a notar que cuando habla del juicio a las naciones, habla de cabras y de ovejas. ¿Sí? Entonces, las naciones van a ser juzgadas de acuerdo a cómo nosotros, tratando al pueblo del Eterno, enviamos a todos nuestros consiervos a esas naciones para que hagan la tarea de que este mundo sea mejor. Mateo 25:40 dice: en verdad les digo que cuando lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, no hay duda que Yeshua está pensando en el pueblo de Israel, en cómo las naciones van a tratar al pueblo de Israel todo, pero también el feedback que hay. Hay un pueblo, que es el pueblo de Dios, que según cómo ha tratado a las naciones y el mensaje que le está otorgando a las naciones, así será tratado. Por ahora me parece que hay muchas cosas que están ya haciendo revolución. Bueno, aquí viene lo siguiente, por favor. Pero antes de continuar con la enseñanza, me gustaría hacerles escuchar uno de los tantos mensajes que he recibido. Este específicamente me lo enviaron hoy en la mañana, pero de alguna manera lo que van a escuchar con el corazón en la voz de nuestra hermana Esther representa a distintos corazones que han hablado. Escuchen por favor atentamente lo que ella me expresa en su mensaje. Shalom, Pa, gracias por la transmisión esta mañana. Solo pude estar un ratito, lo que estaba trabajando, y no podía realmente sentarme y verlo. Aparte estaba con mis gatos. Pude entrar, saludar y me sentí feliz porque dijo que iba a grabar sobre la enseñanza de los talentos, y me pongo contenta porque me hubiese gustado que se grabara el sábado pasado, porque a mí me impactó, realmente me impactó, porque sentí tanto que nos han manipulado en la iglesia evangélica con esa parábola, y me encantaría saber de todas las parábolas, ya que usted ha enseñado que hablan del mundo venidero. Entonces, bueno, me siento feliz y la voy a esperar. Más que nada porque por lo menos en mi familia eso nos lastimó, porque se usaban esa frase: en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces era como justificar, creyendo que ese poco era la pobreza, o sea, la carencia, y que si nos manteníamos en carencia y éramos fieles, el Eterno nos iba a poner en mucho. Así que imagínense el manipuleo y la mala interpretación. Por eso, qué bueno, y si lo hace voy a estar muy agradecida. Y bueno, como ustedes han escuchado, esta es realmente la realidad de una verdadera circunstancia de siglos y siglos, porque es la forma en que
un ejemplo de tantas formas que Roma y sus hijas se encontraron para hacer que los que iban naciendo de nuevo en Yeshua Mashiach se metieran a través de ese Jesucristo en una estructura interior mal edificada. Y Yeshua había dicho que justamente vino a edificar la Keilah que allí en Monte Sinaí había nacido, con aquel objetivo que Éxodo 19:6 tiene, es decir, convertirse en un reinado de sacerdotes. Por lo tanto, ¿por qué compartía lo de Esther? Porque justamente el significado de esta parábola nos tiene que llevar a pensar en muchas cosas. ¿Qué significa al final entonces la parábola de los talentos? Pues bien, vemos que Yeshua cuenta esta parábola a sus discípulos. Podemos encontrar una versión paralela de la parábola, si usted anota y lo busca después, en Lucas 19, capítulo 19, versículo 11 hasta el versículo 27. Pero acá, en la historia de Mateo, capítulo 25, del 14 al 30, se desarrolla un relato. ¿Sí? Un hombre, recuerde que por ahí es donde está el énfasis, se va de viaje. Antes de partir, confía un cierto volumen de recursos, ya sea en oro o plata, se llama talentos, que no es dinero, no es moneda, ¿sí? Confía esos recursos a sus sirvientes, o esclavos, mejor dicho. A uno le entrega 5 talentos, al segundo le da 2 talentos y al tercero le da 1 solo talento. Bien, los 2 primeros esclavos, ¿qué hacen? Duplican el dinero de su amo. Dan la inversión original cuando él regresa, pero también le presentan ganancias cuando éste ha pedido cuentas. El tema está en el tercer esclavo. El tercer siervo entierra su talento en un campo en lugar de intentar obtener ganancias y solo devuelve lo que enterró cuando el maestro o amo ha regresado, ¿no? El dueño de la casa, el amo, está contento con los 2 primeros esclavos, pero no se encuentra satisfecho con las acciones del tercer esclavo. Y a este último lo va a reprender y dice que lo arroja a la oscuridad. Atención, porque como les dije el sábado, hay una obra en inglés de un autor que no lo sé pronunciar bien al apellido, pero lo voy a leer como se escribe. El autor o teólogo se llama Richard L. y acá el apellido es Rohrbaugh. Así es como se escribe. Rohrbaugh. Richard Rohrbaugh examina el significado de las parábolas de Yeshua, pero a esta parábola especialmente dice que hay que tenerla muy en cuenta en las visiones escatológicas. La obra que yo les voy a compartir se llama, traducido al español, Leyendo la Biblia a través de los ojos antiguos. Esto fue editado en el 2016 y pertenece a una revista, ¿sí? No es un libro, perdón, es una revista porque es la Biblical... es la revista bíblica arqueológica, porque no voy a andar en pronunciaciones complicadas. La historia que yo relaté es sencilla, pero Rohrbaugh sostiene que el significado de esta parábola, llamada parábola de los talentos, es menos claro si lo tenemos que considerar desde la visión occidental actual. El público que está en ese momento, asegura este autor, era un público antiguo que lo interpretaba en forma muy diferente al público moderno que hoy lo lee o lo escucha en lecturas y explicaciones desde cualquier púlpito religioso. La parábola de los talentos ha sido típicamente interpretada, sostiene este autor, por la Iglesia occidental como una cuestión de inversión adecuada, donde según estas interpretaciones, que son erradas, Yeshua le está diciendo a sus discípulos que aprendan a usar sus habilidades y dones o capacidades interiores para servir a Dios, que no se reserven, que no tengan temor a correr riesgos. Entonces viene este autor, Rohrbaugh, desde el contexto griego del texto y desde ese contexto se va al hebreo y sostiene que no puede verse la parábola con este sentido, con esa perspectiva. La audiencia occidental, dice él,
aplaudiría a los dos primeros esclavos porque van, comercian, invierten y ganan en intereses. Pero aquella audiencia que escuchaba a Yeshua, y especialmente los 12 discípulos, que son los que están escuchando esto, no habrían aprobado el comportamiento de ellos dos, sino al contrario, el comportamiento del tercer esclavo. A los otros los habrían condenado, a los dos primeros, porque se estaban prestando a una costumbre que tenían los terratenientes de ese momento en el que vivía Yeshua, para evitar devolver en los años Yobel lo que habían ganado en campos y otras cosas, haciendo una especie de recurso o cortando camino, encontrándole una trampa a lo que la Torá marcaba. Les leo literalmente esta cita de Rob Brown. Él explica así, mire. Desde la perspectiva de bien ilimitado en cualquiera de las antiguas culturas mediterráneas, buscar más se consideraba moralmente incorrecto, debido a que, según lo que se creía, el pastel o la herencia era limitado y ya estaba todo perfectamente distribuido por la divinidad. Por lo tanto, cualquiera que obtuviera más significaba que alguien más obtendría menos. Así, las personas honorables nunca intentarían estar consiguiendo más. Y si había alguien que lo hacía, ese era automáticamente considerado un ladrón. Haber ganado, haber acumulado más de lo que se empezó, es, desde esta perspectiva, haber tomado la parte que otra persona ha perdido. Bien, esta es la interpretación que este autor aporta para poder leer la parábola de los talentos desde otra significación. O sea, en esta interpretación, el significado de los talentos considera muy vergonzosas las acciones de los dos primeros esclavos y muy honorable la del tercer esclavo. Estaba pasando en el escenario contemporáneo de nuestro maestro este tipo de trampas. Un amo dejaba su propiedad en control de sus esclavos. Eso no era infrecuente, era muy común y era juzgable. Yeshua mismo está tomando algo que él mismo juzga, porque la Torá le juzga esto, y cualquiera que se prestaba a la codicia, estos amos, estas personas codiciosas, sabían que con este tipo de recursos tramposos no podían después ser acusadas de estar lucrando con el terreno que en el tiempo del Yobel o año de jubileo tenían que devolver. Pero entonces, como no podían lucrar por sí mismas, hacían que sus esclavos, los que en el año Yobel quedaban libres, consiguieran más cosas, a fin de que cuando venía el año Yobel, terrateniente, supongamos, pactaba con sus esclavos tanto lo que había dado como lo que ganaba. Era un comportamiento bastante vergonzoso, porque no permitía que lo que había la Torá revelado se rigiera en la justicia social que se merecía, ¿sí? Así que tengan en cuenta esto que les acabo de decir. Por lo tanto, y en consecuencia, la parábola de los talentos tiene a un amo usando a sus esclavos con la esperanza de que estos exploten todo el sistema, que aumenten sus riquezas, y por eso es que desde lo que estaba pasando en la época de Yeshua, a esos dos primeros se los hubiese mirado mal y al tercero como lo más honorable. Pero Yeshua va a tomar esta costumbre para denunciarla y va a aplicar esto en el tema de entender el mundo venidero y qué es el reino de los cielos a lo largo de la historia de los jubileos del Señor. Desde que el hombre cayó, pasando por Abraham y especialmente llegando a Moisés y al tiempo donde nuestro Mashiach está enseñando, para que desde ese tiempo renovado que el Mashiach trae con su propia vida, muerte y resurrección, aparezca una nueva clase de personas diferente a las que habitaban en el tiempo donde Yeshua estaba. Porque estas conductas así codiciosas
no solamente denunciaban a un terrateniente común, a un plenipotenciario judío que tenía tierras y bienes, sino que particularmente esas conductas que hacían estas personas venían de personas que también tenían estas conductas y eran los responsables de enseñar la Torá. Y ahí estoy hablando de los escribas y de los fariseos. Así que, pensando en el tercer esclavo y volviendo al contexto cultural, a lo que estaba pasando, el esclavo no ha invertido su dinero en el banco, ¿sí? Él podría haber ganado intereses, se lo dice el propio amo, sí, que lo está reprendiendo, pero no, él lo enterró, ¿sí? Recuerden que la Torá, y lo vamos a leer de nuevo y estudiar de nuevo en Devarim o Deuteronomio 23, 19 y 20, prohíbe el tema de los intereses y el cobrar intereses, ¿sí? Propio Yeshua, cuando en Lucas 6:35 habla, dice que debemos prestar, pero sin esperar nada a cambio en cuanto a intereses, porque Yeshua está explicando y aplicando en una forma práctica y pragmática y práctica a la vez lo que dice Deuteronomio 23. Yo estoy buscando justamente 23, 19 al 20, se los leo. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu propio hermano no lo exigirás, para que te bendiga el Eterno tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas a tomar posesión de ella. Entonces, ¿qué es este tercer esclavo que está en la parábola siendo por el dueño de la casa condenado? Y acá creo que los ojos de los antiguos nos ayudan mucho, como dice este autor, ¿no? Los ojos de los antiguos. ¿Qué pasa con esto? ¿Se tendría que condenar o se tendría que elogiar? Porque si para los antiguos, en una situación como la que pasaba, el esclavo que no sacaba interés era loable, los otros no. Pero nos vamos a meter entonces de lleno a lo que nuestro amado Yeshua nos quiere dar desde lo secreto. Yo quiero que veamos la parábola de los talentos sumergidos en los sodot, o en el nivel sod, secreto de la Torá, los evangelios y el mundo venidero. Entonces nos metemos de lleno en el segundo siervo y teniendo en cuenta al segundo siervo, vamos a poder captar al tercer siervo, ¿sí? Entonces, veamos de nuevo algunas cosas que hemos considerado en esto de Mateo 25. El capítulo 25, versículo 17, dice así. Repito, 25:17 es lo que voy a leer. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. En la versión que tengo aquí, dice: asimismo, el que había recibido 2, logró la ganancia de otros 2. Y bueno, así como hay una gran proeza en el trabajo del que recibió 5, porque logró restablecer la energía de la redención, es decir, el poder del Eterno interviniendo en la historia humana para traer salvación por medio de un colectivo, de un cuerpo que sería Israel. Entendemos, si ustedes así ya lo han captado, que entonces este primer siervo corresponde a toda esa generación que sale con Moisés y que con Josué luego también va a entrar. Ahí hablamos de 2 generaciones, va a entrar a la tierra prometida, van a hacer la conquista, y podríamos hablar que incluso se extienden pasando por la influencia de Samuel hasta el reinado de David y Salomón. Es decir, que este siervo en realidad es una mentalidad, una conciencia de ese Israel que
representado en la obra mediadora de Moisés Rabbeinu, ¿sí?, ha logrado comprender el diseño original. O sea, ha captado la biná o entendimiento celestial, esa esfera donde está el propósito de Dios expresado en diseño, y desde lo que los sacerdotes y la tribu de Leví van enseñando por medio de todos los rituales organizados en el Mishkan, más tarde en el templo, van estas generaciones a comprender que su contacto es el pensamiento de Dios, que en gracia y misericordia ha hecho conexión con el corazón del hombre para que lo que está arriba sea cumplido exactamente aquí abajo. Pero viene este segundo siervo que acabamos de ver, el que ha recibido 2 y ganó también otros 2. Y este siervo representa más a la generación de proeza, una generación que en David y en su descendencia estaba la expectativa. Pero claro, en el medio va a aparecer el exilio de las 2 casas, antes que el exilio, obviamente, que es una consecuencia de algo horrible, va a ser la división de las 2 casas. Y aquí es donde quizás con esto de la división puedan ustedes entender que en los profetas aparece el término el Hijo del Hombre, aplicado como sinónimo a la expresión el Hijo de David. Hijo de hombre e Hijo de David es la certeza de que de la descendencia de David vendría un varón que lograría que lo que está arriba y lo que está abajo quede definitivamente en este mundo, para que todo aquel que crea en ese varón, en el nombre de ese varón, pueda pertenecer a ese plano a ese plano místico, de ese cuerpo justamente celestial llamado Israel. Entonces, sin duda alguna, este segundo siervo es el siervo de las proezas. Es aquel que ha sido capaz de generar una clase de almas que pueden aprender a hacer el mismo trabajo espiritual de redención que él hizo al mundo, un trabajo espiritual que no va a poder ser jamás obstaculizado por malas decisiones de los miembros de Israel. Entonces, cuando se da esto, hablamos de que ese Mesías, en la primera faceta, llamada Mashiach ben Yosef, va a traer una redención que, como no va a ser limitada o obstaculizada por las malas decisiones del pueblo mismo de Dios, va a acelerar también el proceso final de esa manifestación, que es el regreso, la segunda venida del Mashiach, en esa faceta conocida como Mashiach ben David. Entonces, cuando vemos este versículo, no estamos, insisto, hablando de una interpretación que tenga que ver con que cada miembro de la Keilah del Señor tiene que conocer sus talentos o capacidades naturales y también sus dones sobrenaturales para la boda. No. Si esta conferencia, como le dije en algún momento, este discurso, como lo llaman muchos teólogos del tramo del cristianismo, este discurso del maestro Yeshua, está apuntando hacia el mundo venidero, hacia los últimos tiempos. Entonces no podemos llevar o reducir el mensaje de la parábola de los talentos a una simple ética o una dinámica moral de aquellos que son seguidores del maestro. Tenemos que más bien relacionarla con la misión generacional que ha surgido desde el maestro. Entonces, quizás así entendemos como los apóstoles, y lo voy a poner de ejemplo al apóstol Pedro, en su segunda carta escribe lo siguiente a las tribus dispersas. Recuerden que Pedro sus 2 cartas las escribe a las 10 tribus perdidas. Eso en la primera carta, si usted lee capítulo 1, verso 1 y 2, se va a dar cuenta que no es escrita a los creyentes de la casa de Judá. Pero por ahora no me quiero ir de ese tema, sino que estar concentrado en lo que segunda carta de Cefas o Pedro
capítulo 3, verso 12, dice, lo leo, o mejor dicho, leo el contexto para que se den cuenta que esto habla del día del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, me quedo también en el 13, según sus promesas. Esperamos cielos nuevos, viná y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Sin duda alguna, Pedro se está refiriendo a los días venideros, porque es uno de los que ha sido testigo de este discurso que el Señor ha dado allí en el Monte de los Olivos, mirando el templo de Jerusalén, anunciando que en un año Yobel, o el jubileo, que se va a hacer en nuestra era, el año 70, iba a acelerarse los tiempos, porque justamente esta generación mesiánica que aparece desde el obrar del Mashiach, y especialmente desde la dinámica sacerdotal que el Mashiach ejerce y todavía está ejerciendo en los lugares celestiales, el santuario celestial. Bueno, esta generación se va a encargar de que la piedad sea una característica que los hombres deseen. ¿Y qué es la piedad? Una fe coherente con la práctica. Una fe que no solamente tiene teoría racional en cuanto a dogmas y doctrinas, sino que por sobre todo tiene una práctica vivencial que genera una atmósfera, que es la praxis llamada el reino de Dios. Entonces, ¿qué le ocurrió al segundo servidor o esclavo, este segundo personaje que había recibido los 2 talentos? Y bueno, vemos esto, que había recibido 2 y ganó también 2. O sea, que este es el servidor especial, sin duda alguna es el servidor de mayor valía, pues a él se le encomendó una misión muy difícil, ya que en su vida debía llevar a cabo una tarea, que en esto consiste la palabra Mashiach, una tarea de capacitación celestial, donde en un entorno de exilio, recuerde que Yeshua nace en un tiempo donde justamente el imperio romano dominaba las naciones desde la Pax Romana, que en realidad la Pax Romana eran leyes de violencia, leyes de opresión, leyes que si alguien no las hacía, inmediatamente tenía la pena, seguramente la pena capital. En esto, para aquellos pueblos que habían sido sometidos a este imperio, era un exilio terrible. Para los que están escuchando a Yeshua, y especialmente los apóstoles, saben que al estar la casa edomita de los Herodes o sujeta con descendientes de Edom, que sería Roma, en cualquier momento ese templo que de repente versículos antes se relata que están admirando, va a sufrir el exilio ya anunciado, pero a nuestro padre Abraham. Así que este segundo servidor está encabezado por alguien que comienza una tarea mesiánica, es decir, en medio de un entorno de exilio, como nosotros hoy lo estamos viviendo, nosotros podemos ir contra la dualidad, porque justamente 2 tiene que ver con la dualidad en la cual el Adán Harishon, aquella primera humanidad, cayó. Entonces, ¿qué problema tiene un mundo dual? Un problema tremendo, que la Shejina o presencia divina se exilia. Pero este servidor es el que logra hacer que en medio de la dualidad la presencia de Dios sea garantizada hasta que este sistema pase. Justamente el Evangelio de Mateo termina con esa promesa. Y aquí, por eso Pedro se sostiene en el versículo 13 que leía recién del tema de las promesas. Aquí dice esa promesa: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del cosmos, que se entendía, entre tantas acepciones en la mentalidad griega, como el sistema dominado por la zona oscura o el otro lado, que en el hebreo ya ustedes saben que es el Sitra Achra. Entonces, cuando nosotros recordamos lo que
ya había sido profetizado por Moshe en Devarim capítulo 31 o Deuteronomio 31 verso 17. Vamos a leer lo siguiente. Repito entonces, Deuteronomio 31 verso 17. Si ustedes ya llegaron, espero que sí, si no lo anota y escucha con el corazón. Y en ese día se encenderá mi furor contra él. Para que ustedes sepan, está hablando de Israel. Se predice que Israel iba a ser rebelde, ¿no? Lean desde el 14 y van a entender esto. Entonces, y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré. Y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios ya en medio de mí. O sea, este personaje que en un entorno de exilio se manifiesta para ser cabeza de una generación con conciencia de Israel, pero que pese a las tribulaciones confía y con la paz que él deja vence como pacificadores todo lo que en el mundo sea violentamente anti Dios. Bueno, este personaje, este esclavo, este siervo, pertenece ni más ni menos a la clase de administradores o servidores que apareció desde su costado en el momento que él con pasión se entrega al Padre, y después de darle el espíritu al Padre viene el soldado romano y al clavarle la lanza en el costado dice que hay dos testigos que aparecen, la sangre y el agua. La sangre y el agua. Es decir, la dualidad ya no va a existir porque la vida humana ya puede estar perfectamente o en coherencia con la voluntad de Dios, la intención de Dios, la razón de Elohim, que es buena, agradable y perfecta. El agua representa la Torah, la intención de Dios escrita por el propio dedo de Dios y dada a Moisés, el primer servidor y la generación que con Moisés se salió de Egipto. Y luego este hijo de David esperado, el hijo del hombre, para decirlo mejor, que va a unificar esta situación, es capaz de unificar todo el tetragrama, porque justamente algo maravilloso es que el obrar de este varón va a tener que ver con estar de acuerdo al corazón de Dios. Y el corazón de Dios, recuerden lo que dije antes, es el Seir Anpin, el rostro pequeño. Es ese bloque de esferas celestiales, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesahot y Yesod, que permiten que el ser humano esté siempre en conciencia de servicio pastoral. Y acá entonces nosotros vamos a ir buscando el cierre, porque en medio de una situación adversa, ser capaz de unificar lo que la dualidad provoca, que es que las leyes de la fisicalidad tiendan, mejor dicho, al caos, es decir, al ser entrópicas tienden al caos, pues bien, unir las cuatro letras es santificar el nombre de Dios con una vida, que es lo que los sacerdotes y la tribu de Leví tenía que siempre asegurarse de enseñarle al pueblo. En la época de Yeshua los sacerdotes no están enseñando esto, al contrario, son los que están haciendo que esté exiliado el Eterno del mismo templo, aunque se estén haciendo rituales todos. Pero, y aquí creo que me voy a meter en la última parte, hay una sector judío que merece desde el pueblo contemporáneo a Yeshua un respeto interesante y se mueve entre el pueblo, que son el sector llamado de los fariseos, el fariseísmo, ¿sí? Pero ya que hablo de esto, acá es donde quiero yo decir el tema de este mover sobrenatural que trae este segundo servidor, que es nuestro amado maestro Yeshua Mashiach, y todos los creyentes que desde sus apóstoles vamos a convertirnos en los talmidim, ¿sí? Pero como ya estaba hablando del fariseísmo, creo que me veo obligado a terminar entonces esta explicación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con una consulta, una pregunta, un interrogante. ¿Qué ocurrió con el último esclavo que hay acá, el último servidor, el último protagonista de esta historia, a quien dice que solo se le dio un talento? ¿Y quién sería ese servidor? Pues bien,
Ese servidor era el que ya en la época misma que Mashiach o Yeshua habitó entre los hombres, ya existía y tenía la tarea más fácil de todas, que era tener un trabajo espiritual en donde si confesaba con su boca lo que en coherencia hacía con sus acciones, la Shema enseñada por Moisés al pueblo del Eterno y que constituye el gran mandamiento, es decir, Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, iba a permitir que los mundos de la unificación no vivieran en la vibración del caos o de lo que nosotros podemos llamar la guerra espiritual. Justamente la palabra Echad significa uno, y al pueblo de Israel que vino desde el exilio babilónico, influenciado por la reforma de Esdras, influenciado por el llamado profético de Ageo, de Zacarías o del mismo Esdras, que sería el profeta Malaquías, ya que Malaquías no es un nombre, sino que es un título que se le da a Esdras. Pues bien, esa influencia tremenda era que aquel pueblo, más allá de que estuviera habitando en diferentes momentos de exilio, recuerden el exilio griego, el exilio romano y idumeo que ahora están viviendo, tenían una responsabilidad maravillosa, ¿sí? Ese único talento era: ustedes trabajen en la unificación de los mundos, que la gente de afuera los admire. Y acá voy a decir algo interesante. Como lo vemos en el libro de los Hechos con el caso de Cornelio, pero si usted presta atención, los romanos admiraban, la gente ciudadana del imperio admiraba la fe de los judíos, y muchos estaban viniendo a interesarse en ser parte de esa fe, dejar el paganismo, de la idolatría, del politeísmo, y conocer al único Dios, al uno, al Echad. Y los ponían, como después lo hemos ya leído en Mateo 23, en muchas instancias difíciles. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorren el mundo para ser un prosélito, después le ponen tantas cargas que, como que voy a parafrasearlo, terminan haciendo que se canse y se vaya. Aproximadamente llevaba 14 años para una persona hacerse prosélito. Los más rápidos o vehementes en aprender podían reducirlo a la mitad, a 7 años, para recién poder como prosélito tener acceso a ser judío con circuncisión y luego entonces entrar a los atrios del templo en las festividades. Mientras tanto se tenían que mover en el patio de los gentiles, donde no se podían mover, porque usted sabe que Yeshua 2 veces tuvo que venir al templo para sacar a los mercaderes. Al inicio, dice el Evangelio de Juan, de su ministerio, y luego ya al final, donde justamente esta nueva purificación de la casa del Eterno va a llevar a que, con más razón, después de 3 años y medio, 4 años de ministerio, los enemigos, y particularmente los fariseos, con los saduceos, que no se llevaban para nada, entre sí eran enemigos de verdad en cuanto a la interpretación de la Torá, se van a hacer alianza de odio, por decirlo así, para ir a Roma y pedir el exterminio de este hereje según ellos, ¿no? Entonces, a estos últimos, hablo de los saduceos, que desde la segunda generación de los macabeos ya venían torciéndose, y a esta altura, con estos 2 sumos sacerdotes de turno, Anás y Caifás, ya ni hablar de ellos. Pero también por otro lado estaban los fariseos, que eran muy celosos en cuanto a la Shema y lo que corresponde, pero según Mateo 23 vemos que eran celosos solo con su boca, que con su corazón tenían intereses materialistas, desde un espiritualismo materialista, que demandaban al pueblo mismo no solamente honra por ser maestros de la Torá, sino demandas hasta materiales, especialmente de los que menos tenían, como las viudas. No quiero detenerme mucho ahí, porque esto de que Dios es uno, o sea, Echad, era la realidad que en ese momento estaba viviendo el pueblo judío, y lo que no terminé de decir era: los judíos de la tierra de Israel no estaban tan abocados a esto porque eran los más
oprimidos por causa de tantos terratenientes que no viviendo allí se iban a vivir a otros lados y dejaban esclavos, gente que estaba en esa condición. Recuerden que la Torá lo dice porque no podían pagar sus deudas y en cada Shemitah eran liberados. Pero fuera de Israel estaba lo que los de adentro de la tierra de Israel le llamaban los judíos griegos, que por su coherencia sinagogal, es decir, lo que aprendían en la sinagoga lo llevaban al comercio, al mercado, así como se hablaba, lo llevaban al mercado, al diario, provocaban la admiración de todos los ciudadanos de otras naciones. Digo romanos, pero hablo de gente de otras naciones que estaban bajo el imperio romano. Entonces, estos venían acá a la tierra de Israel, venían a visitar lo que era el templo, pero en la tierra de Israel ese ejat llevaba a celos que no permitían que los gentiles, y por eso el patio de los gentiles estaba permitido por saduceos y además por los fariseos a que fuera un lugar de mercadeo. Así que, para terminar, este siervo tenía nobleza. Recuerden lo que expliqué al principio, era el mejor, pero no cumplía con su nobleza. La nobleza la había corrompido. Porque, ¿qué es lo que hace este sirviente? Y lo dice el texto. Miren Mateo 25:18. Pero el que había recibido uno, lo que hizo fue cavar en la tierra y luego esconder el talento de su señor. O sea que este tercer personaje, ¿sí?, en vez de entrar al gozo del Señor, el gozo del Señor tiene que ver con el corazón de Dios pudiendo expandirse en lo que es ese gozo, esa fortaleza. Y bueno, ellos no estaban permitiendo que los gentiles o las demás naciones pudieran acceder al menos al conocimiento de la Torá y ahí decidieron ser talmidim o discípulos. Así que a la clase que estaba en ese tiempo, especialmente los fariseos, y ahí me voy a enfocar, se le había dado la excelencia de los secretos, los sodot de la Torá, una sabiduría que estaba más allá de lo que podían dominar el resto de los judíos. Ellos, justamente por tener el acceso diario al estudio de la Torá, podían en las escuelas, recuerden que había dos que dominaban, Shammai y Hillel, ir cada vez con preguntas, con distintas disciplinas pedagógicas, a aprender secretos del cielo. Pero, ¿qué dice aquí el maestro a esos que eran nobles? Que no habían cumplido esto, porque con semejante tesoro, en vez de compartirlo al resto de sus coetáneos, es decir, los otros judíos, y de ahí con los judíos todos ir a las naciones, ellos se lo habían guardado para sí. Ellos habían interferido los canales de la bendición del corazón de Dios y habían creado una clipa, es decir, una cáscara de impureza, ¿sí? Eso que dice cavó en la tierra habla de justamente que el malhut, que sería lo espiritual manifestado en este mundo material, había sido negado. Entonces, sus racionalismos teológicos, por dar una denominación, habían constituido una muralla para el conocimiento de la nobleza que el corazón de Dios da cuando los hombres, conociendo su amor, se disponen a amar a Dios y a amar al prójimo. Esta cáscara de impureza, clipá, o esta caparazón, descrita aquí con esta palabra de cavó en la tierra, habla de que el malhut no podía ser manifestado. Recuerden que malhut es lo espiritual, se traduce como reino. ¿Y qué reino es? Las cosas espirituales que pueden irse manifestando como rocío en lo material para que todos reconozcan que hay un solo Dios y un solo creador, ¿sí? Y por lo tanto hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador sería el Hijo del Hombre, el Hijo de David, pero esta gente no estaba preparada para verlo por esta propia clipá, ¿sí? Entonces, esta clipá formaba parte de esas otras clipot que yo ya les he enseñado y por desgracia en la actualidad eso continúa. Por un lado en la casa de Judá, con un judaísmo que se ha vuelto totalmente intolerante hacia el nombre de nuestro maestro, por el cual incluso ni dicen Yeshua, sabiendo que es como debería decirse, sino que usan el nombre Yeshu,
como para, como las letras hebreas forman el acrónimo que su nombre sea borrado y olvidado para siempre, pues bien, han generado una serie de ritos que no corresponden con la Torá, un ritualismo posbíblico, lo llaman algunos investigadores judíos de reforma en sí, y ellos hacen que los secretos de la santidad estén solo disponibles a aquellos que tengan notoriedad en el mundo de la política. Bueno, nosotros los argentinos lo entendemos hoy porque el presidente que tenemos sería un gentil que por razones de intereses geopolíticos globalistas, ha hallado gracia ante todo este sionismo que no solamente está en Israel, sino por distintas partes del mundo, tratando de que justamente la kedusha o santidad de Dios no sea concedida a aquellos que voluntariamente se sujeten a su santidad. Así que con esto que estoy enseñando, puedo rápidamente decirte que no es coincidencia que leamos Mateo con el libro de Vayikra, porque justamente Mateo utiliza muchas cosas que se entienden cuando vamos al libro de Vayikra y estudiamos no solamente las leyes de Kashrut o de pureza e impureza o las Moadín de Dios y particularmente el día de expiación, sino que nos damos cuenta que lo que esta semana hemos visto, las bendiciones de Dios solo se pueden hacer notorias cuando hay una clase, una generación humana mesiánica y no farisea. Yeshua es el que está en el Serampín, que es la Bab. Recuerden que la Yud sería el Keter y Jokmah. Binah sería la segunda letra del tetragramaton, que es la Hei de arriba, donde Moshe accedió a ver los diseños del cielo y conociendo el proyecto de Dios llamado Emanuel, Dios queriendo habitar entre los hombres, muestra cómo es que Dios se mueva en la creación a través de que los hombres voluntariamente permitan que Él esté en su interior. Pues bien, el hijo de David es el que logra eso, ya que el primer hijo de David, que es Salomón, cuando empieza a querer llevar su sabiduría, la que le había entregado Dios a las naciones, comenzó a hacer también alianzas, creó la misma clipa que los fariseos, nada más que él en el sentido idolátrico, pagano, por lo cual vino la afectación del mundo dual en una división de las 12 tribus que necesitaban con el tiempo, después de los dos exilios, el asirio y asirio babilónico y el medo persa, esos imperios, necesitó esperar unos siglos hasta que se cumplió la promesa de que venía ese que unía lo de arriba con lo de abajo. Binah, la segunda letra del tetragramatron, con la Hei, con la Hei de abajo, que es Malhut. Y como por la letra que no he dicho que está en tercer lugar en el tetragramatron, que es la Bab. ¿Quién es la Bab? El hombre con cabeza alzada, el hombre que puede experimentar que está a punto de ser coronado como un ungido. Esa es la generación que fundó Yeshua, y por eso en la parábola de los talentos es la generación que en los últimos tiempos va a ser alabada, tanto la que amó lo que Moshe reveló y la que quiso ser como lo que se cumplió en esa revelación. Esa revelación se cumplió en un tal Yeshua Mashiach, y desde Yeshua Mashiach existen muchos ungidos, ustedes, yo, que estamos queriendo estas cosas. Así que todos estos secretos de la luz que tienen que ver con la santidad se hallan ocultos acá, en las palabras del Maestro, ¿sí? Y entonces todas las parábolas de Yeshua las vamos a tener que empezar a leer con una mentalidad aún más abierta, un espíritu bien abierto a que en cada una de las parábolas, además de lo literal y llano, lo rápidamente comprendible, se encuentra escondido sodot, secretos, conceptos que van mucho más allá de la ética humana, conceptos que te llevan a tener una ética sobrenatural, que te permiten manejarte en una supralógica que, venciendo el racionalismo materialista, solo se mueve en el amor pastoral del Eterno, que eso es temor a los cielos. Y bueno, cierro diciendo que sea la voluntad del Santo y bendito sea sobre tu vida, tu familia, tu economía, pero especialmente sobre tu ministerio.
que el temor a los cielos sea lo que más caracterice tu vida, para que también entonces la gente desee que los grandes tesoros que ya estás aprendiendo a través de ese maestro que tenemos, que es el Espíritu Santo, puedan ellos sentir que son también como vos protagonistas o gente que goza de esta alegría, o que se regocija en el gozo de su Señor. El corazón del Padre está abierto hacia ti, mi corazón también, aquí late y te dice gracias por esta paciencia. Bueno, lo mejor que se aproxima, que es próximo parada, Shavuot, ¿sí? Shalom, shalom.